tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? Vamos al Salmo 27, vamos a leer desde el 1 rapidito para entrar en el verso 4. El otro día leímos hasta el 3. Y dice Jehová, y ya habíamos dicho por qué Jehová, porque era el Dios yo soy, ¿sí? No hablaba del Dios que creó, sino del Dios que es. Ese Dios que nos sostiene, ese Dios que nos bendice, ese Dios que nos provee. El Dios que es. Es mi luz y también decía David, es mi salvación. Entonces la pregunta, si Él es mi luz, luz es el que alumbra. En el alumbrar nos deja ver, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Y también es el que me salva. Entonces, si Él es mi luz y ese es el Salvador, ¿de quién? ¿Qué está declarando? Que si lo tengo al Señor, lo tengo todo. Esa es su relación con Dios. Esa es la revelación que Él recibió. Eso es lo que Él entendió y eso es lo que Él nos deja a nosotros como enseñanza, para que nosotros también lo podamos no solo leer, sino vivir. Diga conmigo, experimentar, ¿sí? Entonces dice, ¿de quién temeré? Otra vez, Jehová es, diga conmigo, Jehová es la fortaleza de mi vida, es el que me da la fuerza. ¿De quién entonces? Cuando venga alguna situación difícil, ¿qué tengo que pensar? La situación es difícil, pero Él es mi fortaleza. Él me va a dar la fuerza para sobrellevar, para pasar, diga conmigo, esta situación difícil. Sigamos. Cuando se juntaron contra mí los malignos, y hablábamos de las personas malas, que tienen malos deseos, ¿sí? Malos pensamientos. Dice, mis angustiadores, claro, esas personas que se levantan para hacernos daño, ¿qué nos causan? Angustias. Y dice, y mis enemigos, ¿para qué se reunieron? Para comer mi carne, para matarme, para destruirme. Pero ellos tropezaron y cayeron. Eso es lo que David declara. Estas personas con maldad, estas personas que no me quieren, estas personas que se juntaron aún para matarme, porque era una realidad. Hablamos del miedo, hablamos de que el miedo a veces es real y a veces es algo irreal, una idea. Por ejemplo, si yo estoy viendo un peligro, se está incendiando algo, el miedo es real, se está incendiando algo. El agua está subiendo, el miedo es real, yo estoy viendo el agua subir. Pero hay veces que hay gente que tiene miedo por cosas que no son reales, sino que una sensación de miedo los invade, ¿sí? Entonces, él tenía un miedo real porque Saúl intentó matarlo y él escapó, le tiró una lanza. Estaba para matarlo. El miedo era real. Entonces él dice, pero ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué decimos nosotros de aquello que hoy nos está angustiando? ¿Lo que está pasando me alcanza? ¿Lo que está pasando me va a destruir? ¿O tropezaron y cayeron? ¿Qué significa tropezar y caer? Si yo te estoy corriendo, eso es, muy bien. Yo te estoy corriendo, pero resulta que me tropiezo y me caigo. Y no te puedo declarar sobre tu problema, tropiezan y caen, tropiezan y caen. Amén. Seguimos. Rapidito porque tenemos que ir al 4. Aunque un ejército, y era verdad, era el ejército, los soldados de Saúl, lo rodeen, acampen contra mí, ¿cuál va a ser mi condición? No temeré. ¿Dónde se basa él en decir no temeré? En lo que dijo al principio, porque Él es mi luz y mi salvación y Él es mi fortaleza. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. ¿En qué basa esa confianza? En su fe. Diga conmigo, él puede hablar así porque tenía. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el banco? ¿En lo que van a votar en el Congreso? Ay, mamita querida. Seguimos. Una cosa he demandado, he pedido a Jehová. Esto que pedí, buscaré.
¿Qué le estás pidiendo al Señor? Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál era el deseo? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Sobre esto quiero hablar. Diga conmigo, contemplar la hermosura de Jehová. Vamos a leerlo hasta entenderlo. ¿Sabe cuántas veces memorizamos este texto? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Podemos pedir muchas cosas y está bien. Podemos pedir cosas materiales, podemos pedir por los conflictos, por los trámites. Está bien, porque el Señor dice, sean conocidas delante de mí tus necesidades. Si usted tiene una sucesión, si usted tiene un trámite, si usted tiene una jubilación, algo de la obra social y está trabado, un médico, ¿qué hacemos? Le pedimos ayuda a aquel que es poderoso y Dios no se va a ofender. Él va a enviar ángeles delante nuestro. Mire, le voy a contar un testimonio. Había una maestra que se congregaba con nosotros, era del barrio, y una mamá le hizo una denuncia. No era verdad lo que la mamá decía, no era verdad. Entonces ella me dice, pastor, estoy tan angustiada porque una mamá me denunció. Esa denuncia primero queda en un acta en la escuela, pero eso después se sube. Se va a superintendencia y después se sube. Eso le puede ocasionar que la maestra pierda el cargo de titular. Entonces ella vino muy afligida y me dijo, pastora, no sé qué hacer, estoy tan angustiada porque es injusto, porque me acusó de algo que no es verdad. Tranquila, le dije, vamos a orar. Era angustioso porque peligraba su titularidad. Oramos. Al tiempo me dijo, ¿sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Me enteré. Yo ese día le dije, vamos a orar así, nos ponemos de acuerdo. Vamos a decir, Señor, que ese papel quede perdido, que dé vueltas y vueltas, y quede archivado, perdido, olvidado. Y un día viene y me dice, ¿te acordás cómo oramos? Sí, eso mismo pasó. Eso dio vuelta y lo archivaron. Nunca prosperó la denuncia. Es más, subió de su titularidad de maestra, después estaba de directora. Dios es bueno. Nosotros le podemos pedir a Dios lo que es justo. ¿Se acuerda lo que hablamos el fin de semana? Lo que es justo. Dios nunca va a amparar una mentira, una trampa, un engaño, un robo. No, Dios va a bendecir lo que es verdadero, lo que es justo. Entonces, dice una cosa he demandado. Ahora, ¿qué es lo que pidió? ¿Pidió riquezas? ¿Pidió que se murieran todos los soldados que lo perseguían? ¿Que un rayo cayera y los matara a todos los que estaban buscándolo, persiguiéndolo? ¿Qué pidió? Que esté yo en tu casa, que esté yo en la casa de Jehová, una vez por semana, cada 15 días. ¿Cuánto? ¡Wow! ¡Wow! Que esté yo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, para recibir en su templo. ¿A qué se refiere? Mire, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, Dios le da una promesa y le dice que el hijo de la mujer iba a aplastarle la cabeza a Satanás y que a la serpiente, y que la serpiente lo que iba a hacer era herir, diga conmigo, herir el calcañar. Esa promesa se cumplió ¿en dónde? Bien, ¿en dónde? En la cruz. Jesús fue herido por mis pecados. Tantas canciones cantamos, herido en la cruz, herido por mi pecado, herido por mi maldad. Diga conmigo, Jesús fue herido, pero no vencido. Y cuando Jesús muere en la cruz, derrota, diga conmigo, derrota a Satanás, quitándole todo poder, todo dominio, toda autoridad sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces ya
lo que Satanás le había robado a Adán, todo lo que Dios le había dado a Adán, recuerde que Adán era mayordomo de todo lo que era de Dios, Satanás se lo quita, ahora el Señor lo vence en la cruz y pierde Satanás lo que había robado. Entonces, Satanás queda derrotado por Jesús en la cruz. Ahora, cuando ellos pecan, descubren su desnudez y se andaban escondiendo. El Señor lo andaba llamando porque todos los días el Señor hablaba con ellos. Y ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Por qué no tenían vergüenza? Porque no tenían maldad. Porque eran inocentes, como los bebés. Usted ve a algún bebé que diga, ay, no, tengo vergüenza. Cuando la mamá lo cambia, la mamá va arriba de una mesa, en un lugar y lo cambia. Y el bebé dice, ay, tengo vergüenza. Porque no sabe, tiene inocencia. Y en ese estado de inocencia los creó Dios hasta que pecaron. Cuando pecaron, Dios dice, bueno, ellos se habían hecho trajes con hojas y Dios dice, no pueden andar vestidos con un traje de hojas. Entonces Dios les enseña, mata un cordero, saca la piel y los recubre. Ese acto que ellos vieron, les habló, él va a ser herido, pero aplastará la cabeza de la serpiente. Era necesario que un cordero muriera para tapar la desnudez, para cubrir la vergüenza. Era necesario que un cordero muriera para que no estén desnudos y estén cubiertos. Pero hubo un derramamiento de sangre para poder vestirlos. Entonces, desde un comienzo, Dios nos revela a Cristo. Por eso hoy cuando vine, empecé a orar así y dije, revélanos o danos a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? A Cristo. Usted me va a decir, pastor, yo necesito sanidad. Sí, ¿quién te da la sanidad? Yo necesito prosperidad. ¿Quién te la da? ¿Dónde la conquistó? Entonces, cuando el Señor les muestra eso, ellos entendieron que hubo un sustituto. Ellos entendieron que había un redentor, que había alguien que venía a pagar por su culpa y que venía a liberarlos, que venía a liberarlos de esa culpa, de ese pecado que ellos habían cometido. Cuando Dios se revela a Moisés en el desierto, Dios también le dice a Moisés y le enseña el tabernáculo, le pide una tienda, dice, todos ustedes tienen tienda, pero yo no tengo un lugar donde habitar. ¡Wow! Dios quería habitar en medio de su pueblo y quería una tienda para él, donde su presencia morara, donde su presencia estuviera. Y dice la Biblia que cuando el Señor descendía, había una nube cubriendo esa carpa llamada el tabernáculo. Y todo el pueblo salía, veía la nube y sabía que la presencia o la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. ¡Wow! Ahora, a Moisés le dice, es necesario que vengan y ofrezcan sacrificio, que traigan un cordero, uno a la mañana y uno a la tarde. Era necesario que todos los días el sacerdote ofreciera a Dios un holocausto a la mañana y un holocausto a la tarde para perdón de pecado. Ese corderito era el sustituto. No moría el hombre, moría el cordero, pero esa sangre derramada del cordero apaciguaba lo que Dios pedía, que fuera quitado el pecado, ¿sí? Y que Dios pudiera seguir teniendo relación, comunión con el hombre. Entonces, todos los días ellos tenían un acto delante de ellos que podían ver un cordero muriendo en su lugar. Un cordero ofrecido en sacrificio delante de Dios como sustituto para perdonar sus pecados. ¿Qué está diciendo David? Saúl me persigue, yo tengo que andar escapando, no puedo estar en mi casa, no puedo estar con mi familia porque me descubriría y me mataría, no puedo llevar una vida normal como llevaba antes, tenía que ir a pueblos vecinos, tenía que andar en el desierto de cueva en cueva. Y cuando estaba en su soledad, cuando estaba lejos de su casa, como usted, como yo, vienen momentos, hay días que son difíciles, ¿no?
Algunos dicen, ay, el domingo a la tarde para mí es horrible, a mí no me gusta estar porque es aburrido, porque se sienten... El domingo a la tarde es medio oscuro, ¿no? Para muchos. Por eso qué lindo estar en la iglesia el domingo a la tarde, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Hay mucha gente que no quiere estar el domingo a la tarde en la casa porque le suena triste, aburrido, a desierto, a soledad, a veces hasta conflictos familiares. Cuando él estaba escapando, cuando él estaba lejos, añoraba la casa, añoraba a los amigos, añoraba la alegría, añoraba la música. ¿Qué había en esos lugares de escondite, en esas cuevas, en esa soledad? Tristeza. ¿Y qué había? Había temor. Por momentos salía a ver si vienen los soldados, a ver si hay ruido, a ver si hay polvo, a ver si me descubre. Imagínense que él vivió 13 años o un poquito más en esa situación. Cuando él se sentaba a hablar con Dios, después de decir, Señor, tú eres mi luz, tú eres el que me alumbra, a pesar de todo lo que me está pasando, a pesar de esto que me toca vivir, que parece que fuera injusto, que no me lo merezco, pero Señor, yo estoy confiando en ti, porque tú eres la luz que saca a relucir toda verdad, tú eres la luz que me alumbra, la luz que me enseña, la luz que me habla, y tú eres el Salvador, el que me va a librar de la mano de Saúl. Y decía, Señor, no temeré. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que tú estás conmigo. Estoy confiado, Señor, aunque me persiga. Él se relacionaba con Dios, él tenía comunión, intimidad con Dios. Pero en un momento también le dice, Señor, ¿cómo me gustaría hoy domingo a la tarde estar en el templo? Ese domingo a la tarde lo inventé yo. ¿Cómo me gustaría, Señor, el miércoles estar en el templo? ¿Cómo me gustaría ser parte de la reunión? Ahora escúcheme, en el tabernáculo había un patio llamado atrio y luego la tienda. En la tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El pueblo no podía entrar. El único que entraba era el sacerdote al lugar santo y el sumo sacerdote una vez por año al lugar santísimo. ¿A dónde quería ir David? Él entraba al lugar santísimo cuando adoraba. Cuando él comenzaba a adorar, entraba, porque el lugar santísimo es entrar a la presencia, a la intimidad, lo que vivimos hace un ratito. Cuando empezamos a adorar y sentimos su presencia, estamos delante de él. No importa si estoy en la casa, en el templo, en la calle, el Señor está ahí, delante de mí. Vino a recibir mi alabanza, vino a recibir mi adoración. Lo que pasa es que en la iglesia es más fuerte que en nuestra casa. Yo estuve escuchando adoración hasta que me levanté y agarré la campera. Y yo sentía la presencia en mi casa y me hacía llorar. Pero yo vine aquí y sentí mucho más. Porque es en la comunión de los santos. ¿Se entiende? Entonces, él dice, yo quiero estar, no un ratito. Yo quiero estar todos los días. Porque lo que se siente ahí, y ahí nos va a meter David. ¿Qué es lo que se siente, David? ¿Qué es lo que vos querés? Si nada más que podés entrar en los atrios, pero en los atrios está el altar del sacrificio. En el patio estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce. Allí se llevaba el cordero, el animalito. El hombre llegaba hasta ahí, hasta el patio. Llegaba y entregaba su animalito al sacerdote, el sacerdote lo limpiaba, según cada ofrenda tenía una costumbre, tenía una norma, lo limpiaba, a veces lo cortaban, a veces no, bueno, lo ponían sobre el altar del bronce. Y ese cordero tenía que ser quemado, y lo que subía era un perfume que era grato a Dios. ¿Qué estaba diciendo David? Yo quiero estar en el templo para contemplar ese sacrificio, para contemplar esa ofrenda, porque David entendía que ese cordero era el Redentor, era el sustituto que iba a limpiarnos de todo pecado. Y él decía, yo quiero contemplar la hermosura de Jehová, ese olor a ofrenda que le agrada a Dios, ese momento de adoración, porque entregar el cordero era una adoración a Dios, era una ofrenda a Dios. Y el que estaba ahí solamente podía entender
lo que se siente. Usted estuvo en esta tarde aquí, solo usted puede entender lo que se siente cuando adoramos. Si usted va a su casa y le cuenta a su familia, ay, adoramos, te diste vuelta y te hace. Pero usted y yo sabemos lo que se siente. Se siente paz, se siente gozo, se siente libertad. A veces somos sanos, cadenas se rompen, el peso que traíamos se va. Entonces él decía, yo quiero estar en el templo para contemplar, que mis ojos vean ese cordero cuando es presentado a Dios, esa ofrenda, lo que emana, ese perfume de ese cordero que se está quemando, que es grato a Dios, lo que era un acto espiritual. ¿Usted cree que no pasaba nada? Una ofrenda que se presenta a Dios no hace nada. Emanaba algo espiritual tan maravilloso que llenaba el corazón. Porque esa persona pecadora traía ese cordero para que sus pecados sean quitados. Entonces lo que la persona recibía o sentía era perdón, libertad, una sensación de frescura, de alivio. Y él decía, yo quiero estar ahí para contemplar ese cordero que está siendo quemado, ofrendado para agradar a Dios. Ahora, ¿qué significaba el cordero? Ese cordero era la imagen del cordero que iba a venir. Ese cordero hablaba del cordero perfecto que iba a venir del cielo. Por eso causaba algo espiritual tan maravilloso que David decía, ¿cómo anhelo estar en el templo? Contemplar esa hermosura. Podríamos decir entre paréntesis, contemplar a Cristo. El Redentor, el sustituto, muriendo por nosotros. Contemplar la hermosura. Cuando el Señor estuvo en la cruz, las mujeres lloraban. Todos lo dejaron solo. El único que estuvo fue uno solo, el discípulo amado. Lloraban. Pero qué tremendo lo que representó Jesús en la cruz. Dice que los mismos soldados que se burlaban, que lo habían azotado, aún el mismo soldado que traspasó su costado, fue conmovido por lo que emanaba su presencia. Tenemos que empezar a ver a Cristo. En tu problema, en tu tristeza, en tu soledad, tenés que aprender a contemplar la hermosura de Jehová. ¿A quién ves cuando te viene una mala noticia? ¿A quién ves cuando te dan un diagnóstico? ¿A quién ves cuando alguien te lastima? Si nos quedamos mirando la enfermedad, estamos en derrota. Si nos quedamos viendo lo que dicen, lo que critican, lo que maldicen, estamos en derrota. Pero si miramos a Cristo, Él fue levantado en la cruz. Él murió para darnos victoria. Él fue herido para traer victoria. No hay derrota en la muerte de Jesús. En la muerte de Jesús se fue la maldición. En esa cruz se fue la enfermedad. Diga conmigo, en esa cruz está mi enfermedad. En esa cruz está la miseria. En esa cruz está la maldad, en esa cruz está la muerte, en esa cruz está todo lo que venía para destruirme. Él fue herido para que yo sea bendecido, Él fue herido para que yo tenga victoria, Él fue herido para que yo sea sano, Él fue herido para que yo sea libre. Todos los días puedo contemplar su hermosura. Todos los días podemos contemplar a Cristo. Por eso, Señor, danos a Cristo. ¿Qué podemos anhelar en la situación difícil? Dame a Cristo. Dame a Cristo. Seguimos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué sabía? Que el Señor iba a ser refugio en el día del mal. El Señor lo iba a esconder. Él estaba mirando a Cristo. No veía a Saúl. A ver si usted me entiende. Él no estaba diciendo, este es Saúl, este es Saúl, este es Saúl. Usted hable con alguien que está triste,
Con alguien que tiene un problema y todo el día le va a hablar, porque el patrón, porque mi compañero, porque mi suegra, ¿sí o no? Yo lo que veo es que él todo el tiempo dice, Jehová es, porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué está diciendo el tabernáculo? En su presencia. ¿Qué había en la tienda? ¿Qué había en el tabernáculo? Presencia de Dios. Él me esconderá en su presencia en el día malo. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé que Él me va a esconder. Yo sé que cuando venga el enemigo no me va a encontrar, porque lo que me rodea es la presencia de Dios. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Yo un día escuché una pastora y de ahí lo aprendí. Decía que tenía miedo que le roben. Entonces ella dijo, y lo escuché muchas veces, ¿no? En los misioneros también, cuando estaban cruzando por lugares donde es prohibido, hoy no se ve tanto, pero en el gobierno soviético se prohibía distribuir Biblias, se prohibía predicar. En China se prohíbe predicar, se prohíbe distribuir Biblias. Y gente que llevaba Biblias y gente que iba a predicar estaba yendo con temor a que lo descubrieran, lo pusieran preso y aún matare. Pero ellos decían, Señor, tú nos haces invisible a los guardias, tú nos haces invisible, no nos ven, y pasaban. No tenían ropa. Tenían Biblia, iban a predicar la palabra. ¿Cuántas veces le tenemos que decir, Señor, vamos a lugares difíciles, es una hora difícil, pero tú nos haces invisibles? A mí no me ven, a mí no me tocan, somos invisibles. Él dice, ocultará en lo reservado de su morada. ¡Qué tremendo! No estaba diciendo, me van a venir a buscar, me van a alcanzar. No, ¿qué profetiza? Profetiza los milagros. Profetiza la bendición. Él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca. Sobre una roca me pondrá alto. Vamos rápido. Luego levantará. Él profetizaba sobre sí. Usted aprenda a orar. ¿Sí? No diga, Señor, que se muera reventada esa persona. No. Que se le caiga el techo 1000 pedazos. Señor, que los chorros vengan a la casa. No. Usted se ríe. Hay que bendecir. Dice, luego levantará. ¿Qué está entendiendo? Esto es un proceso. Esto en un momento va a acabar. Ese proceso de salud, ese proceso económico, familiar, decí conmigo, va a acabar. Él me está escondiendo para que yo no decaiga. Él me está escondiendo y me está sosteniendo y me está guardando para que yo no pierda mis fuerzas, para que no decaiga, para que no pierda la fe. Lo que hace el Señor todo el tiempo y lo que hizo al mostrarle a Adán y a Eva el sacrificio, lo que hacía en el pueblo de Israel al mostrarle el sacrificio, era alimentar su fe en esperanza. El Cordero viene, el Cordero suple. Entonces Él dice, Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Está diciendo, mis enemigos no me van a vencer. Él me va a poner sobre alto. Él me va a poner sobre los que me rodean. Y yo sacrificaré. ¿Qué estaba deseando Él? Una ofrenda para Dios. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios. Él estaba diciendo, Señor, yo sé que esto se termina. Yo sé, Señor, que los que me vienen a matar nunca me van a encontrar, porque yo estoy escondido en tu presencia. Y llegará el día, Señor, donde tú me darás victoria. Este proceso se termina. Este proceso se termina. Este tiempo de dolor se termina. Está llegando el fin. Está llegando la victoria. Tú vas a levantar mi cabeza sobre esa enfermedad, sobre esa deuda, sobre ese problema. Y cuando tú lo hagas, yo daré sacrificio, yo presentaré ofrenda, yo te daré la mejor canción, la mejor alabanza, la mejor adoración. Él no estaba esperando que termine el proceso para ir a Jululú. Él estaba esperando que termine el proceso para ir delante de Dios a su casa, a bendecir y exaltar su nombre, a gozarse con ese Dios, a deleitarse con ese Dios. Y cantaré y entonaré alabanza. ¿Qué sabía David? Que cuando él cantaba, Dios se deleitaba. Y cuando Dios se deleita, Él viene sobre mí. Él viene sobre mí. Lo que vos y yo necesito es que Él venga sobre nosotros.
que Él venga y limpie y ordene y sane, libere y haga y traiga cosa nueva. Diga conmigo, saca lo viejo, Señor. El lamento, la queja, el mal humor, la ira, el enojo, los odios nos han enfermado. Nos han enfermado. Me enfermó el enojo, la ira, la contienda. Quiero, Señor, un cántico nuevo, un cántico de libertad. Vamos rápido al otro. Oye, oh Jehová. Ahora le está pidiendo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Primero, con todo lo que dijo, fue una adoración. Cuando empezó a decir, tú eres, tú harás, tú eres. Eso es adoración. No entró a decir, no entró a la oración a decir, ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, ¿dónde está? No, primero le adoró. Y después que le adoró y le confesó su fe, le dijo, oye Dios, oye mi clamor y respóndeme. ¡Wow! Vamos al otro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscamos el rostro de Dios. No le podemos ver. Dice que Moisés estuvo cara a cara con Dios. Fue Moisés. Y fue en el monte. Una nube lo rodeaba. Dios amó mucho a Moisés. Moisés fue muy especial para Dios. Y David, conociendo, porque David era conocedor de las Escrituras, dijo, quiero ver tu rostro. Y Pablo decía que podíamos ver el rostro del Señor. También lo dijo Pablo, no sé si anoté el texto por ahí. ¿Sabe cómo lo podemos ver, el rostro del Señor? A través de la palabra, a través de la Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios revelándose. Cuando usted lee la palabra, es Dios revelándose. Y usted puede conocer el rostro de Dios. Cuando usted ve la cara de alguien, usted se da cuenta si está bien o si está mal. La alegría hermosea, así que tenemos que estar todos los días contentas, felices, sobre todo las chicas, para estar hermosas. Los varones no importa si están feos, pero que nosotras estemos lindas. ¿Cómo tenés que estar? Dice, la alegría hermosea el rostro. En el rostro se refleja la amargura, los años de dolor. Hay gente que usted la deja de ver y dice, wow, qué avejentado, ¿sí o no? Qué avejentado que está. Y cuando usted comienza a hablar con la persona, le dice, yo pasé una enfermedad, se me murieron esto, ¿sí o no? Entonces, el rostro refleja el dolor, la amargura. La persona que tiene paz se refleja en el rostro. La persona que está enojada, se le frunce acá, ¿vio? Hay uno que yo conozco que se le levanta acá. A mi papá se le levantaba acá y nosotros cuando veíamos que tenía levantado andábamos. Entonces, tenemos que ver el rostro del Señor. ¿Qué buscamos? ¿Solamente los milagros? ¿Solamente que Dios abra el mar, multiplique los peces, los panes? ¿O anhelamos algo aquí adentro? Cuando empezamos a profundizar, a leer la Escritura, cuando entendemos que a Dios se lo provoca a través de la adoración, tomamos un tiempo para adorar. Hoy me decía Griselda, ¿qué me dijiste? ¿Dónde está Gris? Habla fuerte. Claro, cuando comenzamos a adorar, entramos en un ambiente donde permitimos que el Espíritu Santo se mueva. Y comenzamos, si Él está, lo vamos a sentir. Y usted va a decir, pastora, ¿cómo lo siente? Lo sentís aquí adentro. Empezás a sentir que hay algo que te llena, que hay algo que sube, que te llena.
A veces nos quebramos y lloramos porque nos hace bien llorar. Nos liberamos. Y otras veces es paz. Pero esa presencia llena la casa y esa presencia nos inunda. Y uno puede decir, yo sentí la presencia del Señor. Y vamos a la Biblia y abrimos la palabra y vemos a Dios. Vemos a Dios hablándonos. Vemos a Dios obrando. Entonces, es el aroma de su presencia y eso se logra en la intimidad. Todos tenemos que llegar a sentir su presencia. Por eso Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre todos. Todos tenemos que buscar, amar, desear, sentir esa presencia. Todos tenemos que ir a orar. Porque yo oro por mí. Y vos me podés decir, orar por mí. Sí, pero yo voy a orar 25 veces por mí y una, ¿sí o no? Porque yo me voy a levantar a la mañana y decir, ay Señor, Gustavo que está enfermo, el papá de Gris, la suegra de Nati, porque me pidieron oración y uno lo tiene. Pero después durante todo el día, ¿por qué oramos? Por nosotros, ¿sí o no? O usted me va a decir que está 24 horas orando por otro. No, oramos por nosotros. Y cuando oramos por nosotros, los que recibimos somos. Entonces lo que usted tiene que hacer no es depender de que yo ore, yo voy a orar. Pero usted se va a quedar sin recibir. Usted también tiene que orar. Y es una mentira que no sabemos orar. Si hablamos con el chino y el chino nos entiende, ¿no vamos a hablar con Dios? ¿Moneda, moneda? Yo digo, qué rápido. A veces hay tantos billetes ahora en circulación, ¿no? Y yo digo, se va a marear. ¿Qué se va a marear? La tiene clara. Sabe cada billete lo que vale. Falta, dice. Y si sobra. Ay, gracias, le digo yo, que sobra. ¿No? Entonces, Dios nos entiende cuando vamos a su presencia, cuando le decimos como David, oye Dios, y ten de mí misericordia. Oh Señor, buscaré tu rostro, te buscaré, Señor, te buscaré. Es necesario buscarle, es necesario su presencia. ¿Nos queda uno más? Sí. Dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. ¿Por qué le dice no escondas tu rostro? Porque Dios nunca se va y nos deja. Es que a veces nosotros nos sentimos solos y a veces nos acusa nuestro propio pecado. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que nos equivocamos y eso nos hace sentir mal. Y pensamos, Dios ahora no me va a escuchar. Cuando yo le dije, cuando vos le dijiste, Señor, perdóname, el Señor te lavó, te perdonó y se olvidó. Entonces dice, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Seguimos, creo que queda un poquito más, seguimos y ya terminamos. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová. Y esto habla de una soledad o de un dolor emocional, ¿sí? Más allá de la soledad que él sentía porque no tenía sus amigos, porque no estaba en su casa, él decía y declaraba esto. A veces uno puede tener un precioso papá y una preciosa mamá, pero puede sentirse solo. Porque están ocupados, porque trabajan, porque están lejos, porque no tienen esa comunicación, no tienen esa libertad para darse cuenta si estás bien, si estás mal, para preguntarte cómo estás. Solo son el papá y la mamá. Y él entendió esto. Aunque no tenga mi papá, porque los tenía lejos, los tuvo que mandar a otro país para que Saúl no los alcanzara y se vengara. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios no me dejará. Él va a venir por mí. Él me va a recoger, Él me va a cuidar, Él va a ser la paternidad que yo necesito. Él va a ser quien me abrace, quien me abrigue. Vamos un poquito más. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. A veces decimos, bueno, ¿qué más da? Yo soy bueno y al final mirá cómo me paga. Yo hago las cosas bien y me va mal. ¿Cuántas veces lo escuchó? Y a veces dice, da igual, ¿no? Y entonces comienza a tomar decisiones equivocadas. Cuando tomamos decisiones equivocadas, nos frustramos, nos llenamos de tristeza y de dolor. ¿Qué está diciendo? Esperaré en el Señor. Enséñame, Señor, tu camino.
Enséñame a ver, enséñame a entender, enséñame a esperar, a ser paciente, a no apresurarme. Guíame por la senda de rectitud. Porque los enemigos venían y él podía decir, bueno, si al final y al cabo yo soy perseguido, yo voy a hacer maldad. Sí, podía hacer maldad, pero él sabía que si hacía maldad, en vez de abrir camino, iba a cerrar los caminos. En vez de acortar el tiempo, iba a extender el tiempo. A veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Mire, usted acepte lo que Dios le permitió pasar. Es doloroso, es angustiante, pero Señor, yo te doy gracias y el tiempo se acorta. Amén. Terminamos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí. Mis testigos falsos y los que respiran crueldad. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! Seguimos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Seguía declarando, Señor, no desmayo porque estoy creyendo. No bajo los brazos porque estoy creyendo. Está teniendo esperanza. La Biblia dice, la esperanza no avergüenza. Hay que ser paciente, hay que tener esperanza. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. El fruto es la esperanza. El fruto es la paciencia. A veces Dios nos pasa por procesos donde aprendemos paciencia, porque la verdad es que no fluye la paciencia, ¿no? ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Qué pasa cuando estás en la cola del banco, en la cola del súper? Cuando te separa el tránsito y no podés avanzar. En psicología dice que hay un umbral. Dice que el niño cuando era bebé y lloraba, si esa mamá venía inmediatamente y lo alimentaba, el chico no sabe esperar. Pero si ese chico lloraba y la mamá lo dejaba un ratito, como mi nieto, hace así, cuando quiere estar con la mamá, pone cara de... ¿no? Hace una carita así como de llanto, de pobrecito que no sé qué le pasa. Y lo único que le pasa es que quiere a la mamá. Entonces, cuando se lo deja al chico llorar un ratito, se aprende la espera. Se aprende la espera. Por eso se habla de un umbral de paciencia o de un umbral de espera. Pero Dios nos lleva a los procesos y en los procesos, decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y Él concedió las peticiones de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que un proceso para vos puede durar un mes, para mí puede durar 3. Para mí puede durar 3, para otro puede durar un año. No lo sabemos, pero sí guardamos esperanza. Y sí guardamos la fe de que Dios viene y viene con recompensa. Que Dios no se va a olvidar de mí, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto. Dios se acordará de mí. Ponte de pie en esta noche. Yo no sé si te sentís con temor, si te sentís angustiado. Yo no sé si estás luchando con la ansiedad, con el pánico, si estás pasando por un temor real o son temores que sobrevienen a veces por situaciones que uno a veces le pregunta, ¿pero por qué el temor? ¿Tenés algún problema? Y te dicen, no. Bueno, es algo imaginario, es algo que se supone y entra en temor, entra en crisis. Pero qué bueno poder decirle, Señor, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero contemplar tu hermosura. Que lo podamos ver al Señor. Yo le pedí al Señor, Señor, que los hermanos puedan entender lo que significa contemplar tu hermosura. Verlo al Señor que sufrió para que yo sea libre. Ver al Señor que llevó la enfermedad para que yo sea sano. Ver al Señor que pagó por esa maldición. Esa maldición era para mí. Esa maldición la generaron los padres, los abuelos, con sus pecados, con sus rebeldías. Cada pecado desata maldición. Y esas maldiciones se heredan. Pero cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados y libérame de las maldiciones que me persiguen. En su misericordia, Él ya murió y pagó. Entonces lo que hace es liberarme. No hay maldición que nos persiga si estamos en Cristo.
No hay pecado que no sea perdonado. Cuando venimos al Señor y al arrepentirnos de nuestros pecados, lo que tenemos es perdón, es paz, es amor y es un camino nuevo que Dios abre delante nuestro. Las cosas viejas pasaron, la maldición quedó en la cruz. Lo único que hace Dios es abrazarnos y es decirnos: hijo mío, bienvenido, bienvenido. Volvemos a los brazos de nuestro papá. Pero no perdamos de imagen, no perdamos la visión de un cordero herido, de un cordero sufriente. En esa cruz teníamos que estar nosotros. Y Él nos dijo: no, déjame a mí morir por ti. Él murió para que seas libre. Levanta tu mano en esta noche y decirle: no quiero vivir en esclavitud. No quiero vivir en enfermedad, en maldición, en pobreza, en miseria, en dolor, en acusaciones, en temores, cuando puedo ser libre. Cuando mi Señor murió y venció en la cruz toda obra de tiniebla, toda obra de maldad. Cuando el Señor venció en la cruz todo aquello que me persigue. Gente que no puede dormir de noche, gente que escucha voces, gente que tiene temores y cosas que lo perturban de día y de noche, que no lo dejan dormir, que no lo dejan andar confiado. El Señor vino a hacerte libre. El Señor vino a romper cadenas, gente que lucha con vicios, gente que no puede dejar esos vicios. El Señor vino a hacerte libre. Levanta tu mano en señal de auxilio. Decía David: oye Dios mi oración y ten de mí misericordia. Dios te ama, hijo. No importa lo que hayas hecho, Él tiene perdón para ti. Él vino a morir porque te ama. Él vino a morir porque no te quiere ver lejos del Padre. Él vino a hacer la conexión de cada uno de nosotros con el Padre. Vino a morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre, para volver a restaurar la relación de Padre a hijo. El Padre, cuando Adán y Eva pecaron, el mismo Padre trajo la solución. Un cordero va a venir, un cordero va a ser herido y va a pagar la culpa del pecado, y van a ser restaurada la relación con el Padre. Nos gozamos en esta noche de tener un papá que nos oye. Nos gozamos en esta noche de tener un papá que nos entiende, de tener un papá que podemos venir a Él y Él nos abraza, Él nos esconde, Él nos libra, Él nos cuida, Él nos defiende. Señor, yo quiero crecer en esta relación. Quiero conocerte más, quiero ver tu rostro. Cada día quiero, Señor, tener más fe. Cada día, Señor, quiero experimentar más tu presencia. Cada día quiero entregarte un poquito más de mi vida. Cada día quiero darte lugar en mi vida para que tú me limpies, me sanes, me liberes, me transformes, para que tú hagas en mí una obra completa. Vamos a adorarle a Dios. Y mientras le adoramos, si hay alguien que en esta noche necesita de Dios, venga corriendo al altar y dígale: yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Cordero, yo quiero contemplar a ese Cristo que murió por mí, yo quiero conocerle, yo quiero darle mi vida, yo quiero sentir el perdón, la libertad en esta noche de que el Señor compró por mí en la cruz. Bienvenido, varón. Bienvenido. Federico. Hay fiesta en los cielos por vos, Federico. Tanto tiempo caminamos sordos. Dios nos llama, pero no le oímos. Qué tremendo cuando le podemos oír. Cuando podemos oír que Él nos ama. Cuando podemos oír que Él nos está buscando, que Él nos está llamando. Decirle: Señor, abre mi oído para oírte, abre mis ojos para verte. Quiero ver el rostro de mi Dios, quiero oír la voz de mi Dios, quiero salir de la oscuridad, quiero salir de la soledad, quiero salir de eso que me persigue, quiero ser libre en esta noche. Señor, clamamos por libertad, clamamos por libertad, clamamos por libertad. Queremos ser libres, libre de temores, libre de angustia, libre de depresiones, libre de vicios, libre de todo sentimiento de vergüenza, de culpa, de condenación. Libre, Señor, no queremos vivir esclavos, queremos ser libres. Rompe las cadenas que nos tienen atados. Señor, mostrame el camino por delante. Ayúdame, Señor, a seguir la senda recta. Ayúdame, Señor, a ser ese hijo que tú quieres que yo sea, un hijo que te agradece, un hijo que te ama, un hijo que te cree, un hijo que te busca. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá.
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz, Sí, Señor. resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán.